¿Qué tal, primo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal la semana? Sí, cansado porque ha habido varias bronquillas en la escuela y demás. Problemas ahí como que abruman de repente, o sea, abruman de repente a las personas, yo creo que a los maestros, no sé. ¿Con los alumnos? Ajá, sí, con los alumnos y digamos que con la comunidad en general. O sea, has visto, por ejemplo, que han sacado estos como programas contra programas nacionales, ¿no? O sea, contra el fentanilo, por ejemplo, sí, ¿no? sí. O sea, y de repente contra la violencia y demás. Entonces, pues o sea, yo de repente veo las campañas contra el fentanilo y digo, así son o sea, de repente es como, siento que se hace una lectura a veces desde un punto que no es exactamente como el más cercano a la comunidad. Okay. Y que de repente hablamos también como de las drogas o de la violencia, por ejemplo, pero como viéndolo de lejos, ¿sabes? Eso es lo que... Sin conocer el tema a profundidad. Un poquito, y aparte desde nuestra postura como más, pues sí, quizá como más pacífica o quizá más, que de no estar en contacto en vivo, por ejemplo, ¿no? Entonces, a veces yo veo noticias de violencia, ¿no? Por ejemplo, que matazos y demás, y digo, está bien pesado, pero luego, y de repente digo, ay, ojalá nunca lleguemos a esos extremos, ¿no? Por ejemplo, en alrededor donde digo, ay, ojalá nunca lleguemos a esos extremos, y luego pienso, a lo mejor algún día sí llegamos, porque el entorno en donde me desenvuelvo parece que a veces como por allá se encamina, entonces... Sí, como que recuerdo ese tema que mencionábamos de la felicidad, ¿no? Que decíamos, vamos a ser felices en nuestro núcleo siempre y cuando a nuestro núcleo no le pase nada. Ándale. Cuando vemos que las cosas se están poniendo complicadas por allá, decimos, híjole, pues qué feo, pero pues allá ellos, ¿no? Ajá. Pero como que sí, allá ellos cada vez se va acercando. En la mañana, antes de venir para acá, estaba viendo, pues noticias así de como que de los malos, ¿no? Ajá. Y que atraparon a un líder que operaba aquí en Ecatepec, que pues, es un municipio vecino, sí, ¿no? Exacto. Y pues, te das cuenta cómo de alguna manera operaban así con total impunidad y que eran así, por ejemplo, prestamistas, ¿no? Que te prestan creo que 2,000 pesos y de repente ya estás pagando 23,000 de interés, así, y ya eran extorsionadores así de que pues si no pagas te vamos a ir a balacear, iban a balacear, ¿no? Y entonces dices, eso como que antes tú creías que era muy lejano, ¿no? Pero cuando ya hablan de Ecatepec, dices, caray, pues, a ver, no vivimos en los municipios más prestigiosos, ¿no? Recuerdo mucho que cuando yo dije que andaba saliendo con una chica de Nezahualcóyotl, así como de, uy, de Neza, ya vivo en Nezahualcóyotl, ¿no? Y la verdad es que ahora siento ese municipio tranquilo, entre comillas, en temas de seguridad, comparado, por ejemplo, con los municipios en donde normalmente estaba, que era, por ejemplo, Tultepec, que era donde viven mis papás, Coacalco, e incluso Ecatepec, que pues yo estudié la preparatoria en Ecatepec. Entonces, ahora esos lugares los noto así como que, híjole, o sea, la violencia no está lejana, la tenemos muy cercana, ¿no? Y yo creo que en el día a día experimentamos violencia en todos los niveles, ¿no? Sí, justo, es que... es cuando ahorita que tú dices que como de los malos, ¿no? Es a lo mejor es un discurso un poco que nos hemos construido, que nos han ayudado a construir como hasta las autoridades, perdón, de ellos son los malos y nosotros somos los buenos. Y yo creo que hay como una trampita, porque cuando nos asumimos como los buenos, eso tiene muchas implicaciones. Fíjate, ¿no? Que eso ya lo habías comentado, mencioné malos porque no, ya hasta da miedo mencionar quién es. Sí, claro. Quién es, pero digo, ya cuando está metido en un hecho delictivo y que mueve a varias personas para estar extorsionando a otras, para mí sí son malos. No, habrá otros casos donde a lo mejor un punto de opinión, que lo hemos comentado acá, ¿no? Que dicen, pues mi punto de opinión es el bueno. Y hay otros puntos de vista que esos son los malos. Ahí sí como que no te asumas como que tú tienes la postura correcta o la buena, ¿no? Y es que cuando nos consideramos, ¿no? O sea, y pasa en todos los sentidos, cuando nos consideramos los buenos, o sea, estamos como digamos, hasta en otro nivel, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero justo lo que me ha pasado esta semana, así como sin contarles los casos en específico, pues es como muchas de estas que llaman ahora microviolencias, ¿no? Alrededor mío, entonces, y en el contexto en el que me desarrollo. Entonces, justo eso, o sea, como el tema es, o sea, lo que me preocupa mucho es eso de la violencia en general, y sobre todo que me he dado cuenta como, o sea, que hay pequeñas acciones que vamos realizando diario que no nos damos cuenta que son violentas y que luego desencadenan en violencias más grandes, pero como no nos damos cuenta, luego por eso pareciera que nos sorprendieran los grandes actos de violencia
como las guerras y demás. Sí. Pero a veces como que en nuestro núcleo, ahí estamos provocando la guerra, vivimos la guerra, vivimos todo eso, ¿no? Sí, cuando en algún capítulo íbamos a plantear ese tema como de las preguntas filosóficas y una pregunta era, pues, ¿qué onda con las guerras, no? O sea, ¿qué podemos hacer? Porque pues son ese tipo de temas lejanos que decimos, pues, creo que no está en mis manos resolverlo. Entonces, preguntándole a ChatGPT, oye, ¿qué onda con las guerras? O sea, es una pregunta filosófica, pero pues, ¿qué se podría hacer? Y una de las cosas que decía es así como, pues es que esos grandes problemas iniciaron con algo pequeño, o sea, se vive en el día a día. Tú no puedes cambiar el mundo si no cambias tu entorno, ¿no? Y, o sea, yo, por ejemplo, sí me considero una persona que en cuanto y ya lo he comentado mucho, en cuanto a ir manejando, sí puedo llegar a ser muy violento. Ya últimamente me he calmado bastantito, o me han calmado mi esposa y mis hijas, pero sí, o sea, te das cuenta que, o sea, yo por ejemplo veo de repente muchos videos en redes sociales de cómo una pelea entre personas que iban manejando pues puede desencadenar en una muerte. O sea, porque se bajaron a echar pleito, porque uno se le cerró al otro y o sea, hay ejemplos varios, pero de repente uno que ya sacó una pistola y le disparó. O uno que, pues lo atropelló y tal cual pasó arriba de él. Otro que se le subió al carro y lo llevó arrastrando no sé cuántos metros. Entonces, como algo en donde pues tú sales de tu casa, ibas a llegar a un punto, obviamente no ibas con la idea de golpear a nadie, pero de repente ya se armó todo un problema donde hubo golpes, donde incluso hubo armas de fuego o armas de otro tipo, incluso ya alguien por ahí se desvivió. Entonces, ¿cómo podemos pasar de 0 a 100 tan rápido, no? Sí, y aparte, ¿cómo no identificamos que, o sea, hay como un círculo, ¿no? Un ciclo, pues, que se va cumpliendo y nadie lo frena. O sea, nosotros mismos no somos capaces de frenarlos. O sea, en los casos que pasaron esta semana alrededor de mi entorno laboral, era así como, a ver, pero tú identificaste en qué momento se estaba yendo como esto, o sea, cómo esta situación se estaba desbordando. Tú identificaste, ¿no? O sea, tú sabes, y de repente las personas son, pues sí. ¿Y qué hiciste? No, pues le seguí, ¿no? O sea, como porque yo no me voy a dejar. Y es que hay como varias cosas que tenemos ahí, o sea, como bien clavaditas en nuestra mentalidad, que es lo que nos impide, por ejemplo, frenar estas dinámicas, porque pues en una cosa de un pleito de automovilistas, yo diría, bueno, o sea, a mí de repente lo que yo hago es, bueno, o sea, si ya la revuelve adelante, digo, ay, ya, o sea, y no me clavo, pero solo una vez me pasó que me empecé como a clavar, y ya estaba ya me di cuenta yo ahí en los cerronazos, ¿no? De repente dije, no, o sea, ya. Yo finalmente iba a mi pareja, le dijo, a ver, ya cálmate. Y justo, o sea, me ayudó mucho y dije, bueno, ya. Pero en otras ocasiones donde la gente se enoja o me mientan así la madre en el porque no soy tan buen conductor a lo mejor. De repente lo que digo es, o sea, dejo que se desahogue, ¿no? Digo, yo no tengo bronca. Pero a lo mejor eso es lo que pasa, que te digo, no sabemos identificar y porque hemos crecido, nos han educado y seguimos educando desgraciadamente a con punto de chingada. Exacto, sí, ¿no? Y aparte con a ver, no te dejes, o sea, que nadie, pero, si te pegan, o sea, de repente las mamás en las escuelas dicen, a ver, es que ya le dije que le pegara porque ya lo tenían apuntado, le dije, ya dale sus trancazos, ¿no? Esa es una, ¿no? Y la otra es así de, no, pues también no quiero que nadie lo pisotee, ¿no? O la pisotee. Entonces, bueno, hay otra, por ejemplo, no, pues esa cosa de que lloren en su casa, que lloren en la mía, o sea, ese tipo de frasecitas tan pequeñas, ¿no? Eso es lo que luego nos lleva como al borde de esas situaciones. Entonces, a veces creo que no entendemos que ceder o parar o decir, mira, yo me rindo, a lo mejor, pues frena un montón de cosas, pero no estamos educados para eso. Es que es un tema bastante cultural. Yo creo que cuando estás ya en un conflicto, es así de tengo que ganar o por lo menos no me tengo que ver cobarde, ¿no? Yo creo que en muchos casos, pero ahí iba a decir que en muchos casos son los hombres los que provocan más violencia, pero ahorita me habías contado unos casos también de unas chicas que... sí. Pero bueno, yo creo que por lo menos así en mi caso, muchas veces es de, pues, no te dejes, ¿no? O sea, lo que tú comentabas, si te pegan, pues... Pega más fuerte. Pega más fuerte, ¿no? o algo así. Entonces vas creciendo con esa ideología y yo me acuerdo, por ejemplo, ahorita que platicabas cómo tú eres mucho más tranquilo para el tema de ir manejando. Yo me acuerdo una vez que me contabas que uno de tus hermanos te decía, pero es que se te cerró, ¿a poco no te hierve la sangre algo así? Y tú decías, no, pues a mí me da igual. Y yo creo que a muchas personas sí nos pasa eso, así como que
o sea, yo lo he tratado de analizar por varios lados porque, insisto, a mi familia como que le pesa mucho cuando de repente, pues a lo mejor voy ya picudeándome con alguien porque se me cerró previamente o porque de repente bajaba la ventana y le gritaba, ¿no? De, no seas pendejo. Sí. Entonces digo, ¿pero por qué? O sea, porque ya cuando estás en ese momento del conflicto, pues ya como que pierdes la capacidad de razonar. O sea, como que es algo que debes de tratar antes. Entonces, lo que yo luego hago, de repente es cuando me subo al carro, es así como que toco algunas veces el volante así como que es mi señal de maneja tranquilo, o sea, que nada te saque de tus casillas. Pero eso es previo porque cuando ya es el momento del conflicto, ya es así como que pareces un animal, te desconectaste y ya no, o sea, ves todo negro, ¿no? Ajá, sí. Me platicabas el caso de un percance que tuvieron por ahí en estos días, donde o sea, como que te metiste en medio de una pelea y yo lo que estaba pensando es, ten cuidado porque pues ya esa persona, o sea, no está viendo que tú quieres mediar, el otro quiere agredir completamente y te va a llevar en medio. Sí, lo que yo veía al chico con el que me atravesé para la pelea y de repente yo veía sus ojos así como con mucha furia y decía, pero no era contra ti, sino que ya está desconectado. Pero fíjate, o sea, creo que esto que haces como de antes de salir, o sea, es como prevenir. Y ahí está, o sea, ahorita que decías, o sea, el problema con el discurso de los buenos y los malos es que pues uno se asume siempre como el bueno, ¿no? Sí. Entonces, tú te asumes como el bueno, o sea, no digo que no lo seas, pues, o sea, pero es como un discurso de repente, como el bien y el mal, creo que es un discurso muy tramposo en general en la sociedad, ¿no? Un discurso tramposo en el que todas y todos caemos, ¿no? O sea, tú sales de tu casa y dices, pero yo soy bueno, pues, y sí eres bueno, pero entonces, si te estás en este enfrentamiento de autos, pues dices, pero yo soy el bueno, ¿no? Entonces, ahí está como, él es el malo, entonces justo es como también esta lucha. Entonces, ese, o sea, los chavos o las chavas o las personas luego cuando se pelean es así de, pero yo soy la víctima porque yo soy el bueno, pues entonces creo que es donde yo digo que hay como una trampa en ese discurso y quizá tendríamos que empezar como un poco a prevenir, y creo que ahí está como la clave, o sea, aunque es muy complicado, o sea, con esto de la violencia hemos andado así como bajoneados porque es así de cómo le paramos, ¿no? Porque las personas también no dicen, a ver, yo no me meto porque si me meto me voy a buscar problemas, ¿no? Y también ayer justo platicaba con una compañera y decía, bueno, a ver, pero también cuando yo me meto a una pelea o a una situación violenta que quiero como frenar o ayudar a mediar, ¿qué hago, no? Si tú ves a dos personas como peleando en la calle o que un chavo está violentando a su chica, ¿qué haces? Llegas y le dices, hey, cabrón, párate, déjale en paz. O llegas y tratas de mediar. Entonces la gente creo que también en este discurso de yo soy bueno y voy a llegar a ayudar, es así de, déjale en paz, entonces eso ya también es una acción violenta, ¿no? Entonces llegas como a encender más la llama, ¿no? Entonces creo que también no nos han ayudado a intervenir, o sea, no nos han enseñado a intervenir, lo hacemos mal, sale mal y decimos, ya no voy a hacer nada porque pues, no tiene caso. Fíjate que nos falta mucha educación en ese tema, o sea, porque yo estoy completamente de acuerdo contigo, o sea, yo a veces no me meto en los problemas porque no sé cómo afrontar desde la paz, ¿no? O sea, uno llega ya con la espada desenvainada, ¿no? Lo he platicado que en alguna ocasión me tocó presenciar cómo un hombre le estaba pegando a su pareja mujer y, o sea, ya se escuchaban gritos, por ahí se vieron manoteos y estaba también mi hermano y dijo, oye, pues vamos a ver qué onda, ¿no? Ajá. Pero yo creo que a lo mejor mi hermano fue de, o sea, vamos a tratar de calmar la situación. Y yo fue así de, así como que llegué luego, o sea, no golpeé ni nada, pero pues sí fue de, con toda la intención de amedrentar quizá, ¿no? Exactamente. Ajá, exacto, sí. Entonces es como, está una pequeña llama y tú llegas a aventarle más gasolina y pues haces más grande el problema. Pero es un tema que pues obviamente tenemos que reflexionar y tenemos que ver cómo cambiamos esa forma de abordar los problemas. Hay una persona que a mí me llama mucho la atención, la paz que tiene para afrontar ese tipo de hechos. Hay un cuate que lo pueden encontrar como los supercívicos. Me parece que antes era como todo un grupo y ahorita creo que ya nada más anda él solito. Y justo anda por las zonas donde tuvimos alguna oficina, que es allá por la colonia del Valle, y como que siempre anda como en su scooter eléctrico. Entonces, pues seguido, y siempre va con su cámara en su casco, entonces siempre le toca grabar algo, ¿no? Pero siempre como que afronta las cosas desde la paz. ¿Qué está diciendo?
¿Quién reglamento? ¿Qué reglamento? ¿Qué reglamento? No puedes estar claro que sí lo puedo aquí. hacer, hermano, no, amigo, claro que sí. No puedes bueno, estar paremos viniendo. una patrulla y que decida. Por eso, o sea, ¿a qué vienes? Yo vengo precisamente. O sea, mira, yo te voy a pedir un favor. Ajá, okay. Bájale. Ok. Pero, por ejemplo, de repente se estacionan en la ciclovía y pues, obviamente yo creo que es algo muy molesto para los que van utilizando la ciclovía, que de repente hay un vehículo ahí estorbando. Entonces dice, oye amigo, muévete por favor porque estás estorbando, le dicen. Y los otros siempre reaccionan violentamente. Pendejo, no te puedes ir por allá, que no sé qué. Le hace tranquilo, pero siempre le dice, hey, tranquilo, estás estorbando, tienes que muestra un poco de educación. Y ya luego se han bajado y lo han querido golpear. Y dice, no, la violencia solo genera más violencia. Pero él en ningún momento lo sacan de sus casillas. Y yo digo, hay mucho que aprenderle a él, o por lo menos voy a hablar. Hay mucho que le tengo que aprender, porque yo no podría mantener esa calma o esa paz, porque en mi chip está, te tienes que defender, y pues por eso las cosas no salen bien. Sí, justo todo, o sea, no solo tú, o sea, creo que todos estamos con ese chip y es creo que lo que tenemos que ir cambiando porque, o sea, justo, sí, o sea, tiene toda la razón, aunque suena trillado y aunque es una frase ya muy común, pues en efecto violencia genera más violencia, entonces, o sea, si no vamos a resolver nada y justo lo que pasa en estos casos es que, te digo, ayer platicaba con una compañera y decía, es que nadie hace nada, ¿no? Y yo pensaba, dije, justo porque no sabemos cómo hacerlo, y mejor optamos por no hacerlo, ¿no? Entonces, y creo que el punto es también veía, o sea, esta semana he estado muy clavado en el tema y estaba viendo unas ponencias, o sea, he estado como investigando y una de las cosas es, bueno, pues trabaja tu propia violencia, ¿no? Sí. Y reconoce tu propia violencia y eso nos cuesta un montón de trabajo, o sea, reconocer nuestras propias violencias es bien complicado porque, por ejemplo, pensemos en una pareja donde, digamos, es una pareja tóxica, ¿no? Ajá. Y de repente lo que yo veo con las chavas o chavos o algunos videos en YouTube o así demás, es como de él era tóxico, ella era tóxica, pero en realidad es saber, pero tú también tienes una parte de, o sea, sí, pues, o sea, tú también quieres una persona tóxica quizá, ¿no? O sí, también dice que las parejas son como los zapatos, ¿no? Siempre son en pares, o sea, tú vas a Sí, buscar a alguien veces, similar a ti, ¿no? Exacto, y si tú no sabes, o sea, si tú vienes con tus carguitas ahí de violencia o de cosas medio raras que no has trabajado, pues luego eso va a desembocar en otras cosas. Entonces, sí, eso es como la cosa, o sea, más que soluciones hoy, yo me hago muchas preguntas, ¿no? O sea, me hago preguntas y las lanzo a los primos y primas, ¿no? O sea, a ver, ¿qué tipo de violencias ejercemos nosotros mismos, ¿no? O sea, ¿qué tan violentas o violentos somos? ¿Cómo trabajamos esa violencia, ¿no? O sea, ¿qué estamos haciendo? Porque, en efecto, luego nos vamos a estar quejando en las noticias que todo está mal y que todo está de la chingada. Y sí, en efecto, o sea, sí, hay muchas cosas que están mal. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros, pero con nosotros mismos y con nosotras mismas, desde nuestra familia, pues, ¿no? O sea, la señora que llega, y pues también ha pasado, te digo, trabajo en la primaria, ¿no? Y le decimos, es que llega el niño, su hijo es muy grosera, no es muy agresiva. Y llega la señora, ya te dije que no es, o sea, y de repente así, dale, pues entonces, ya entendimos de dónde. Sí, exacto, sí, entonces justo esta semana así ando medio cabizbajo. Pues sí, porque son de esos tipos de problemas que a veces pueden parecer grandes, complicados y externos. A veces los vemos como externos, ¿no? Y decimos, ¿cómo va a cambiar yo a la sociedad, no? Pero aunque suene muy romántico, uno de los primeros pasos, tú los acabas de comentar, es que hay que reconocer nuestras propias violencias. Cuando uno cambia este enfoque de llegar a parar el conflicto siendo más agresivo, pues no va a funcionar, ¿no? O sea, en ese momento yo acté como la mamá, ¿no? No estés golpeando a las mujeres. Pues no, o sea, no tiene sentido. Pero en un momento de tranquilidad hay que reflexionar cómo nos comportamos en los eventos donde pueden ser conflictivos, que es lo que yo he tratado de hacer. Insisto, cuando estamos ya ahí en el conflicto, algo ya se encendió en tu mente, en tu parte más primitiva, sí. Que ya, o sea, no te va a permitir ser racional en ese momento. Entonces hay que procurar trabajar previamente para tratar de no llegar a ese momento. Y yo creo que si de manera personal vamos reconociendo cuáles son esos factores que nos encienden esa llama, pues es muy probable que no queramos entrar ya. O sea, yo en lo personal digo, ¿por qué hacerle pasar un mal momento a mis hijas, a mi esposa? Pues mejor ya voy a tratar de cambiar la mentalidad. Pero
nos podemos ir al otro extremo donde decimos, ¿sabes qué? Pues si hay un conflicto, mejor ya ni lo voy a ver, me voy a seguir derecho. Exacto. Pero entonces no estamos haciendo nada por cambiar esta sociedad. Entonces ninguno de los dos lados está del todo bien o no está nada bien y habría que trabajar. Me parece que es un tema mucho de educación. Nosotros no somos los expertos ahí, pero como tú, Alejandra, dijiste, en esta semana pues me metí a ver seminarios y cosas así. Pues hay que clavarnos en esos temitas, a ver qué se puede hacer, cómo podemos controlarnos a nosotros mismos, ¿no? Sí, como siempre creo que empezar por uno mismo, o sea, esa es como una de las claves, porque también pensaba, o sea, que mucho del entorno social está diseñado para que seamos violentos, o sea, también eso es importante, ¿no? O sea, muchas actividades o muchas cosas como de las redes sociales y demás, pareciera que están diseñados para que esa agresividad o esa violencia que tenemos sea como el sello, ¿no? Entonces, sí hay que, o sea, como detenernos un poquito, preguntarnos y pues yo siempre insisto en esto del trabajo personal, o sea, reconozcamos primero qué tan violento soy yo para poderlo trabajar y ya luego no andar regando mi violencia por el mundo, porque si no, luego nos quejamos y pensamos que la violencia viene solamente de los poderosos y demás, de los malos, ¿no? Pero no, viene de todos y de todas, y eso es lo que tendríamos que empezar a trabajar. Listo, primo. ¿Es algo más que quieras comentar? Nada, primo, ahí se ven. Ahí se ven.